Hola amigos de Filmoteca Villaverde. Un día más, hoy sábado 15 de mayo del año 2021, puntuales a la cita con las películas de Filmoteca Villaverde, que como sabéis organiza la Unidad de Cultura del Distrito. John Ford no vivió en Villaverde, precisamente el título de la película de hoy hace alusión directa al barrio, más concretamente a la zona de Villaverde Bajo, y es una película dirigida por Iván Cerdán que surge de las entrañas del movimiento vecinal del propio barrio bajo la batuta de Iván Cerdán. Como quien no conozca nada de él, pero como se puede deducir muy fácilmente viendo la película, no es un primerizo, es un profesional que atesora una dilatada experiencia en el campo del cortometraje, donde ha obtenido pues, un puñado de buenos premios. Tiene dos películas largas antes de esta. Y John Ford no vivió en Villaverde, pues es un largometraje que no es exactamente documental. Yo no sé si es un documental o es un docudrama o todo lo contrario. Iván, buenas tardes y seguro que Hola, tú lo explicas mejor que yo. Y gracias por buenas estar aquí, por tardes. supuesto. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, no es un documental, porque de hecho en el principio de la idea justo queríamos huir de eso, ¿no? Ni de un Ni documental de ni un... de un docudrama. Queríamos meternos en una ficción con personajes de carne y hueso, con personajes reconocibles, con personajes que a su vez, bueno, pues tienen unos altibajos, ¿no? En sus propias vidas y por supuesto, en una Navidad, ¿no? Cómo se puede integrar mejor todo en una Navidad donde vastos impulsos pues salen a relucir. Entonces, pues fue una propuesta y un verdadero placer hacer una película así. Sí, efectivamente, no es un documental, es una película de ficción, pero con rasgos, sobre todo en ocasiones propias del documental, pero en fin, es una película de género inclasificable, digamos, pero la que sí destaca su carácter realista y su sinceridad a pie de obra. No ha tenido que ser sencillo, ¿no, Iván? Organizar todo el material, el guión y el argumento, el preguión que tuvieras al comienzo, dar forma a todo eso y darle forma y facturarlo con todo ese esqueleto de actores, técnicos. eh, yo creo que no debió ser muy sencillo. ¿Cómo organizaste todo esto? Bueno, esto partió porque con el grupo, que son el 95% de los personajes en la película, tenemos un grupo teatral que habíamos hecho 3 montajes y consideré que estaban ya muy preparados para hacer una película. Y entonces el tema es que el guión es conjunto, varios de ellos han participado, luego he tenido bueno, pues mi mano derecha, que es el Pedrito, que ha sido el principal casi guionista, ¿no? Nos ha dado muchos elementos, ¿no? Entonces, lo fundamental era retratar todo con una unidad que aparentemente no tuviese, pero poco a poco fuese como ese puzzle que vas montando poco a poco. Y bueno, y para eso era fundamental tener un equipo, pues bueno, pues de dirección de fotografía con Miguel Labrador, que para mí siempre bueno, pues una especie también de matrimonio creativo siempre, porque sabía que a través de sus ojos siempre hablamos un mismo lenguaje y eso se iba a retratar, ¿no? Y más por estas calles de Villaverde que nos movemos a diario. Entonces fue un proceso relativamente, bueno, pues complejo, pero también tiene, bueno, pues, elementos de sencillez por la entrega del equipo, ¿no? Es curioso, pero esta vez pudimos recurrir a algo así como hacía Woody Allen con las separatas, con lo cual generó cierto misterio entre el propio equipo, porque casi nadie sabía exactamente cuál era el objetivo de su papel en el conjunto global. Entonces eso levantaba ese aura de misterio entre todos los componentes y
bueno, pues añadía un elemento de felicidad y de sorpresa para con todos, ¿no? Perfecto, pues si os parece, de momento lo dejamos aquí. Recordar a los espectadores, a los seguidores de Filmoteca Villaverde, que como es costumbre habitual en la casa, podéis participar, comentar o preguntar todo aquello que consideréis. Iván va a estar con nosotros al acabar la proyección. Podéis hacerlo dirigiéndoos al hashtag Filmoteca Villaverde o de manera más sencilla al WhatsApp que tenéis en la pantalla, el 680 101 589. Todos vuestros comentarios y preguntas serán contestadas. Con lo cual aquí paramos. Gracias, Iván, por estar con Gracias. nosotros. Ahora nos volvemos a ver y de momento pues vamos a pasar a este hermoso villancico que es John Ford no vivió en Villaverde, dirigido por Iván Cerdán en el año 2020. Muchas gracias y hasta ahora. Gracias. Hola de nuevo, amigos de Filmoteca Villaverde. Pues esto era John Ford no vivió en Villaverde, la película de Iván Cerdán, que está con nosotros. Gracias de nuevo, Iván, por haber hecho ahí un Gracias a hueco vosotros. en tu agenda y estar con nosotros conversando sobre la película. Para quien no haya visto la presentación, bueno, insistir en que Iván Cerdán no es alguien primerizo y esto se nota viendo la película. Él ya atesora un montón de cortos y dos películas largas incluso antes de esta, con un montón de premios. Lleva dedicándose al mundo de la imagen, de la crítica cinematográfica, de la escritura, desde hace muchísimos años, algo más de 20. Y esta película que está hecha, que ha surgido un poco, pues eso, como decíamos antes, de ese corazón, de las vísceras del barrio de Villaverde Bajo, y que decía yo antes que era un poco como un villancico. A mi juicio es un hermoso villancico, puesto que la Navidad está como telón de fondo en toda la historia, construida pues a través de una serie de personajes interpretados por actores no profesionales que en la mayor parte de los casos ejercen, desempeñan su propio papel, el papel de ellos mismos. Lo primero, Iván, que se me ocurre preguntarte, pues algo muy básico. Por qué el título? Por qué John Ford? Porque necesitábamos título, cuando es una película así, yo creo que lo fundamental es tener un título que impacte, un título que atraiga, que cuanto menos genere una curiosidad. Y nada mejor que partir de una realidad, que la mayor realidad que podía ocurrirse no será que John Ford no vivió en Villaverde. Entonces, por eso es el motivo. Tú has trabajado durante años, como nos has explicado antes de empezar, con estos personajes, que muchos de ellos actores aficionados, con los que has trabajado en el teatro, Sí. en un grupo de teatro aficionado, habéis montado varias obras. ¿Y cómo fue la idea? Porque también otra de las preguntas que asaltan viendo la película es si lo que nos cuentan los personajes y lo que les pasa a ellos está sacado de su propia vida o responde a una historia previamente escrita. Vale, pues no, responde, todo es ficción, todo es ficción, no hay nada que tenga que ver con la realidad de ninguno de ellos. Es más, si analizásemos la vida de los integrantes, no hay nada que ver entre lo que representan en la película con lo que representan en su vida real, ¿no? Entonces eso pues yo creo que seduce mucho, ¿no? Cuando interpretas a alguien muy diferente a lo que tú eres, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y era lo que planteamos. No hay, a lo mejor, no, es que no hay nada, a lo mejor alguna situación geográfica sí lo hemos hecho coincidir por tema de acentos, como con la madre de uno de los personajes, ¿no? Que es cartagenera,
Entonces, pues ya está, pues nos parecía muy bien no disimular eso, pero por lo demás todo es una ficción, todo parte de un guión y de una fábula mental, por decirlo así. Queda claro. Organizas tu película en base a diversos cuadros o actos. ¿Cómo tomaste esta decisión narrativa? Bueno, porque me parecía un elemento más gratificante y más sencillo para unir que hacer esas películas o esas historias, ¿no? Muy a lo Raymond Carver, a lo mejor, muy a lo Robert Altman en determinados momentos, ¿no? Que todos los personajes está sucediendo algo y la conexión es que ese algo sucede dentro de una comunidad, en este caso una asociación de vecinos, ¿no? Entonces eso nos daba la facilidad de poder estructurar la película vía episodios. Por ejemplo, Ingmar Bergman tiene varias, el propio mencionado Robert Altman, Woody Allen, ¿no? Entonces ese fragmento que diríamos así, que es una novela por capítulos, lo decidimos hacer así, porque una película por capítulo siempre tiene tiene mucha atracción porque no todas las historias concluyen, de repente ves un personaje en otra, empiezas a unir, ¿no? Entonces ese rompecabezas, ese puzzle parte no es que obligue, pero sí que va situando al espectador en algo, ¿no? Anda, mira, este es el señor que salió antes, este es el otro. Entonces nos parecía que era más interesante hacerlo así. Y en estos cuadros, estos capítulos en los que gira, vamos, a base de estos capítulos a través de los cuales estructuras la película, van apareciendo personajes, en principio distintos, en situaciones distintas, que luego van confluyendo. Aquí vemos un poco la huella de Iñárritu también, personajes que van, cada uno con su propia historia y su propia vida, pero que van vertebrando una historia común en la que poco a poco va habiendo una confluencia hasta llegar a esa confluencia final. Sí, sí, era determinante. Sí, citas a Iñárritu, sobre todo me quedo más que con Iñárritu, con el propio Arriaga, ¿no? El Sí, guionista. el guionista, sí, eso te iba a decir. Sobre todo es esa parte, ya en su narrativa se puede ver esos aspectos, no es la última en su premiada novela de Alfaguara y demás, pero sí que me parecía muy interesante y sobre todo cuando tienes un sistema de rodaje así, que es un sistema que si analizamos han sido muy pocas jornadas de rodaje, entonces nos facilitaba el hecho de poder ir encuadrando cada una en un determinado momento, ¿no? Porque la planificación para que todo llegase a pues a una finalización del mismo, pues tenía que estar bien estructurada. Entonces, esto facilitaba. Aparte, hay que decir que nos pilló la pandemia de por medio. Entonces, mucha parte de la Navidad es una Navidad fingida, rodada en julio, porque con todo el calor, imagínate el esfuerzo de todos con ese calor sofocante de un Madrid en julio, absolutamente, bueno, huyendo del calor, pues todos con esas prendas de abrigos y tal, pues fue muy curioso, ¿no? Entonces, pues hay que agradecer mucho la entrega del equipo a someterse a esas condiciones del calor, ¿no? Pero que eso fue la pandemia la que nos marcó. También es verdad que la película se fue montando a la vez que se iba haciendo. Entonces esto nos permitía ver un poco cómo iba resultando esta apuesta, ¿no? Porque había plan B y plan C, o sea, si no funcionaba ese tipo de montaje, pues teníamos que hacer otra cosa. Entonces para mí era muy determinante tener un equipo con el que siempre había trabajado, ¿no? Tener a mi montadora, tener a director de fotos, sonido, ver cómo iban quedando las mezclas, era muy alentador, ¿no? Para ver que estábamos en el camino de lo que pretendíamos, porque ya sabes que la idea que tienes cuando empiezas una película o la escribes muchas veces dista mucho del resultado final, ¿no? Decía Woody Allen, ¿no? Que sus películas cuando las imaginaba eran absolutamente perfectas, que luego no se parecían en nada, ¿no? Entonces aquí lo que intentamos es luchar por mantenernos un poco fiel a esas primeras conversaciones que mantuvimos en la terraza de la asociación cuando estuvimos planificando esta aventura.
Realmente tiene además mucho mérito lo que cuentas, el haber conseguido cambiar de estación, Sí. porque la Navidad se bebe. Yo imagino además que, claro, ahora estamos ya en plena primavera, al comienzo de verano, esta película vista en Navidad tiene que tocar un poco más la sensibilidad. El capítulo de los actores, yo creo que no es sencillo. Estos personajes tan diversos, tan diferentes, aunque ellos ya, como dices tú, nos has contado, tenían experiencia de haber trabajado contigo en las tablas, pero claro, no es sencillo. ¿Cómo fue un poco el trabajo con ellos y estructurar el papel y el personaje de cada uno? Bien, como cada película siempre es diferente y la forma de enfrentarse uno a ella también es diferente y en este caso era especialmente particular. Entonces, tardamos un tiempo en ver el modo donde pensamos que podíamos sacar más partido al actor. Entonces, normalmente llevábamos todo siempre aprendido, hacíamos ensayos y demás, pero en esta ocasión decidí no llevar ese método de trabajo porque ellos son muy serios, muy, bueno, pues muy respetuosos con lo que están haciendo y nunca quieren llevar, o sea, quieren llevarlo todo muy planificado, muy en sus memorias. Pero si lo hubiésemos llevado exactamente así, quizá no se hubiese visto una viveza que era necesaria. Entonces experimentamos un nuevo sistema de rodaje con planos muy largos, ellos acostumbrados, pues a mí me gusta rodar siempre con planos largos, y en este caso era un riesgo, bueno, pues bastante severo, pero porque nosotros íbamos cambiando el tipo de cuadro, ellos no sabían a veces cuándo cambiaban, pero sí la intencionalidad. Entonces, pues bueno, pues hasta que llegamos a ese formato, a ese modo de rodar, ese lenguaje que tuvo propio la película, pues nos resultó, bueno, pues nos resultó muy gratificante. ¿Por qué? Porque ahorrábamos mucho tiempo. Entonces las jornadas de rodaje siempre eran muy provechosas. No teníamos asignaturas pendientes o no teníamos que prescindir de cosas, ¿no? Todo lo que estaba planificado lo cumplíamos además en riguroso orden de jornada. Entonces, muy pocas fueron las jornadas que hicimos enteras. Si no recuerdo mal, fueron dos. Dos porque, sobre todo por la cuestión horaria, ¿no? Del día, ¿no? Del día, noche y tal. Pero lo demás, trabajábamos rápido, 3 horas, a veces 4 y así, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tiene el actor para ello y la concentración, pues bueno, pues fue muy grande y nos facilitó mucho la situación porque, oye, ya sabes, cada iluminación lleva su tiempo, toda la planificación, la decoración, todo tiene su tiempo, ¿no? Y entonces pues se pudo cumplir y eso pues estamos muy contentos con eso. Queremos recordar a los espectadores que podéis participar, como hemos dicho antes, a través del número de WhatsApp que tenéis en pantalla, 680-101-589. Podéis formular ahí vuestros comentarios y se los vamos trasladando a Iván. Mientras tanto, a mí hay cosas que me gustan mucho en la película, especialmente ese blanco y negro documental con el que hilvanas escena con escena, capítulo con capítulo. Es una decisión estética Sí. muy pensada, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, eso teníamos claro que esta película tenía que dialogar en blanco y negro. Tenía que dialogar, teníamos que dar un aspecto romántico, un aspecto de cierta añoranza que podía tener, ¿no? Cada historia, ¿no? Y por eso la acompañábamos con villancicos de Bob Dylan y luego otras partes que nos crearon, ¿no? También originales para la música. Entonces esos villancicos que son tan, bueno, pues tan demoledores, ¿no? Porque con la voz de Dylan es bueno, pues muy honda, ¿no? Nos permitía sacar también aspectos del barrio, ¿no? De esa decoración que desgraciadamente cada vez se va viendo mermada, ¿no? Porque cada vez hay menos luz en el barrio. Entonces, eso fue un fenómeno de localización, que teníamos segunda unidad
para hacer esas cosas. Oye, pues fue complicado, ¿no? A veces encontrar más lugares donde ver la iluminación navideña, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fue toda una idea lo de la Navidad, porque asociamos muchas veces la Navidad con el colorido, las luces, lo otro, y justamente lo quisimos llevar por el otro lado. Nos facilitaba, el blanco y negro facilitó todo. Sí, sí, a nosotros nos parece una decisión bastante acertada. Y enlazando con esto que dices, a mí me sugiere así a la bote pronto otra cosa, lo que comentas en relación con algunas cosas de la película, que es el retrato de un tipo de vida, de un mundo ya desaparecido. Y nos vamos concretamente, cito dos cosas. Ese ambiente de bar, de barrio, donde conoces al camarero de toda la vida, donde el cliente y el camarero, como en este caso se ve en una escena, pues se conocen desde niños. Ese ambiente familiar, ese ambiente de barrio, que ya salvo incluso el propio Villaverde, ya te entras y bueno, pues hay... Claro, con todo el respeto, y porque tiene que ser así, pero ciudadanos de un montón de países distintos que han puesto un bar y ya no conoces a nadie. Es una forma de relación, no digamos ya en el último año y pico, en el que nos ha cambiado el mundo a todos. Pero dejando de lado el apartado de la epidemia, en el que no vamos a entrar, porque la película tampoco va de eso, ya llevamos años soportando un mundo que se nos hace muy cuesta arriba, donde ese tipo de relación ya no existe. Y luego otra cosa que a mí me gusta mucho también, pero bueno, que quizá también por obsesión mía con una afición ahí oculta, es el pasado ferroviario de Villaverde, Sí. que aparece por varios lados, por esos paseos, por esa vía muerta donde ya no pasa ningún tren, y el personaje del ferroviario que resiste a abandonar los trenes aunque se haya jubilado. Cuéntanos un poco qué piensas de estos dos aspectos que van relacionados entre sí. Este mundo que está dejando de existir que poco a poco. Claro, Claro, sí, sí. bueno, yo tenía claro porque por los lugares de aquí, cuando estuvimos localizando, bueno, vimos una entrega en estos sitios que sí que sigue habiendo estos parroquianos, ¿no? Los que veo a diario, además, entonces su entrega, o sea, fue absolutamente maravillosa, ¿no? Nos permitieron todo y se integraron en el rodaje, nos permitieron ser indiscretos en sus conversaciones y tal, fueron muy disciplinados. Y entonces todo eso tenía que estar, porque de hecho, si no nos hubiese cogido la pandemia, había 3, 4 escenas más ahí en los bares, sobre todo la escena de la parte del boxeo, que no se pudieron hacer por este momento, como cerraron los bares y demás, pues ya no se pudo hacer eso. Y con respecto al mundo del ferroviario, yo soy un amante del ferrocarril muy, muy, muy grande. Tengo bueno, mi familia por parte paterna siempre es de ferrocarril y yo he pasado mucha parte de mi infancia entre raíles, ¿no? Y de hecho tengo un libro de relatos que se titula Raíles, porque pues, todo tiene que ver con el ferrocarril. Efectivamente, personaje de ferroviario, pues tenía que estar y ¿no? Le dimos la importancia y la obsesión, ¿no? Que hay con los trenes, ¿no? Un aspecto que siempre en cualquier cosa procuro que haya algún tren o alguna referencia a los trenes. Y vamos, uno de mis sueños es grabar no una road movie que ya he hecho, sino una train movie, ¿no? Una película de tren, ¿no? Eso sería lo que más me gustaría hacer. O sea, que eso, bueno, lo tengo ahí en mente, pero me gustaría hacerlo. Hay un proyecto para hacerlo por trenes de Rumanía y no sé si alguna vez lo podremos hacer. Sí, sí, pues estamos deseosos de ver ese proyecto. Sí, porque además es curioso para quien conozca la zona, el pasado de Villaverde era Renfe, era Barreiros y Sí, claro. Barreiros ya en Villaverde Alto y bueno, pues y Zardoya Otis y alguna factoría más. Ese es el pasado de un barrio que dejó a mediados del siglo XX de ser pueblo para convertirse en un gran polígono industrial y ciudad dormitorio a la vez. Estéticamente, trabajas en ocasiones dentro de la película
un recurso estético que nos parece muy interesante y que está muy bien acoplado, que es el fuera de campo. Volviendo a la escena del bar, pero otra arista, digamos, de la escena del bar, es el personaje de esta mujer que llega, pide el café, se sienta. Está sucediendo en la barra una conversación sobre fútbol, sobre algún tema trascendente, pero el interés del espectador no recae sobre lo que está ocurriendo en la barra, sino en ese fuera de campo, de esa mujer que no vemos, a la que solamente vemos antes de acabar la secuencia, cuando le dice el camarero que ya pues va a cerrar, se tiene que ir, y esa frase final, cuando duerme en la calle, que se la encuentra pues una vecina que se supone que la conoce, ¿qué haces aquí? Dice, no, estoy en casa. Qué bien manejado está, más que una pregunta es un comentario. Seguro que... Gracias. No, no, y además que hay eso denota tu conocimiento del cine clásico y del cine en general. Ah, Eh, y muchas ¿Cómo llegas, cómo imaginaste? ¿Fue una cosa preconcebida o se te ocurrió ya en el plato, en la propia localización rodando? No, eso lo teníamos ya pensado. Esta historia concretamente parte del director de fotografía, que era su debut en la escritura. Él escribió un pequeñito relato, entonces yo le dije que había que transformarlo en guión. Entonces le conté un poco, hablamos de cómo debería ser, ¿no? Todo esto fuera de campo y ella estando como una espectadora simplemente del tiempo, ¿no? Entonces consideramos que había que hacerlo así, ¿no? Porque de hecho nos gusta, así como el tema de los encuadres, ¿no? A mí siempre huyo un poco de lo que es el típico plano, contraplano, el mostrar al cable. Entonces me gustan mucho los silencios, me gustan mucho los planos de escucha. Me parece que aportan muchísimo, ¿no? Y entonces, porque tú estás dibujando, ¿no? Con la cámara lo que es el bar, lo que es esa persona, ¿no? Esa soledad en ese ruido exterior fuera que la está acompañando, pero que no es ella, ¿no? Entonces, nos parecía siempre muy interesante. Entonces lo planificamos así, sí, vamos, sí, pero desde el inicio. Sí, porque eso sí que nos vio. Lo que nos permitió estar en el bar y la complicidad de ellos es sacarles más cosas a ellos. O sea, sacarles más cosas, poder potenciar todo ello para que se produjese pues ese lugar de encuentro donde va mucha gente al refugio, pues ya sea del compañero de la taberna o justamente el refugio, pero donde ella está amparada en una soledad y en un no saber lo que va a ocurrir. Entonces nos parecía, bueno, pues utilizar este contraste con este tipo de plano, ¿no? Nos pregunta un espectador que cómo te has atrevido, cómo te has arriesgado a empezar la película con ese puñetazo, esa conversación de dureza tan extrema entre el padre y el hijo, ese personaje episódico del hijo que Sí. luego desaparece y del que no sabemos qué suerte habrá corrido. Y es verdad, es una conversación muy dura. Sí, porque, bueno, porque había que empezar con ese puñetazo, yo creo, ¿no? Porque como las historias tienen todas o casi todas, podemos decir que hay varios elementos que las rodean, ¿no? Siempre hay un pequeño acto de humor, siempre hay un sentido del humor y luego una parte más amarga. Entonces, en todas lo hay. Y en este caso, pues nos parecía cuando introducimos a esa mujer barbuda que está bueno, pues haciendo un monólogo y tal, por su publiquito pequeño de la asociación y demás, entonces nos parecía bien, ¿no? Terminar ese posible buen rollismo que había en esa terraza con esa conversación tan, bueno, pues tan amarga, ¿no? Y dolorosa, ¿no? Con el hijo teníamos otra escena también diferente, pero no la pudimos hacer. Nos pregunta otro espectador o espectadora, el WhatsApp no nos deja averiguar si es espectador o espectadora, pero da lo mismo, eh, que es una pregunta que nos hacen mucho, bueno, la resumo porque es un poco larga, Sí. pero que nos preguntan mucho, sobre todo con estas películas, ¿qué suerte ha corrido la película dentro de la industria, si la has estrenado, dónde se ha puesto?
¿Quieres saber un poco por qué estas películas que tienen un cierto nivel es difícil luego verla en cines, en pantalla grande? Bueno, el tema del nivel de la distribución es fundamentalmente en España, porque en México sí se ha visto. En España hay un poco, diríamos, un ninguneo hacia cierto cine que no tiene unos recursos económicos, ¿no? Ya las propias distribuidoras suelen dejar aparcado este tipo de proyectos, a no ser que haya, bueno, pues que haya unos acuerdos económicos o demás. Entonces es muy, muy complicado. No ya te digo esta película que tiene un presupuesto muy pequeño, sino otras que tengo amiguetes que han hecho que pues han ganado premios internacionales. Pues, recuerdo, por ejemplo, no sé si la has visto, El muerto y ser feliz, de Javier Rebollo, me parece una película Sí, sí. excepcional. Y fíjate, se estrenó, estuvo 2 o 3 semanas en el cine y ha ganado muchísimos premios. Luego, el tema de la academia de los Goya, ¿no? Hay un ninguneo también hacia este tipo de cine, este tipo de aventuras, si no corres. Pero esto no solo sucede con estas películas, sucede también con cortometrajes. Yo he estado en festivales donde han ganado cortometrajes que tienen 600.000 euros de presupuesto, entonces es una salvajada. A lo que no, cuando vas con un proyectos como los nuestros, que son de muy, 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 muy pequeño coste, pues no nos dejan. Si es verdad que con esta película lo que se ha hecho, el objetivo fundamental, el primero, era para el barrio. Y por eso se ha puesto en centros culturales y está a la espera de poner en los sitios que nos han dicho, que es la Filmoteca, la Cineteca y la Sala Berlanga. Pero estos son días esporádicos, 1 o 2. No hay nunca, ni hay posibilidad por nuestra parte de poder conseguir algo más, porque siempre somos rechazados de cualquier lado cuando no vas con cierto tipo de ayudas. Es una pena porque esto no sucedía antes, o no sucedía a lo mejor de esta manera tan salvaje, ¿no? Pero sí, entonces es un poco triste porque al final la película queda para días muy sueltos y por supuesto que no puedes no, vamos, no tienes forma de ti, a no ser, como nos han dicho en algún lado, que poniendo cierta cantidad de dinero sí nos dejan exhibir durante algunos días. Entonces eso se nos hace imposible, ¿no? La posibilidad ni de intentar. No, no, y además es que parte la idea de un concepto totalmente estrafalario, o sea, que tengas que pagar por poner una película, teóricamente tiene que ser al revés, el que expone y el que exhibe es el que cobra, claro. Sí, sí, sí. Pero Pero esto pasa también ahora con el mundo editorial, pasa un poco esto. También a veces, ¿no? Con sí, las editoriales más pequeñas, a lo mejor, pues lo que quieren es que te compren los libros tus amigos o las salas de teatro muchas veces no hay una difusión no sé, por el libro, por las propias obras, ¿no? Tienen otro tipo de interés. Entonces, si tú pagas dinero en ciertas salas, pues puedes estar más tiempo, o pagas más publicidad o demás. Entonces es un poco, pues extraño, ¿no? Lo que se ha convertido todo, ¿no? Que lo deja todo un poco, bueno, pues que llega a personas a mí, pues entra cierto desánimo, ¿no? Pero bueno, pero es una cosa que no puedes competir en una determinada división, es imposible, pero ya no solo eso, sino hasta en festivales de low cost absoluto también te exigen ciertas cosas que nunca he comprendido, porque si hablas, por ejemplo, si analizamos un poco el cine español de ahora, mucha gente dice, no me gusta el cine español, pero digo, no te gusta el cine español que están promocionando o que tú estás viendo en grandes sales, pero hay grandísimas películas, hemos hablado ahora del Muerto y ser feliz, pero hay otras tantas igual, ¿no? Joder, pues que es imposible competir con cierto nivel de distribución y de publicidad. La publicidad en muy malas películas, hay que decirlo así, donde hay la publicidad y carteles nos lo meten y las vamos a ver o están ahí porque son las que tienes que ver. Entonces, al final se vuelve un asunto muy reduccionista al público en general que no sabe que se está haciendo cierto cine. Luego hay plataformas como Filmen que sí dan cabida bueno, pues a otro tipo de proyectos, ¿no? Que los puedes ver, pero lo que es en sala es una misión imposible y no por la pandemia, o sea, esto viene ya de antes. Yo con mi primera película
Joder, pues, tuve la suerte de México. No sé por qué en México hay una cuestión, me ha pasado con libros, me ha pasado con cine, que hay muy, bueno, pues muy bien recibido allí, ¿no? Y oye, yo me quedo sorprendido, o en Italia propiamente. Yo cuando he ido a recoger algún premio en Italia, allí enseguida ha habido ya como conversaciones para incluso rodar y demás. Y bueno, algo que aquí no sucede. Yo recuerdo ir a un festival de Italia y sentirme como Ingmar Bergman casi. Igual yo digo, pero ¿y esto? Digo, no, pasas aquí que no hay nada y allí pues de repente hay una preocupación por este tipo de cine, o este tipo de películas, este tipo de historia, ¿no? Más como una orquestación de cámara, ¿no? Historias pequeñitas, ¿no? Que tienen, ¿no? Y bueno, y eso aquí pues yo ahora no lo veo en muchos sitios. Por ejemplo, gracias a vosotros pues podemos ver otro tipo de cine. He visto que vais a proyectar también la película del proyecto de un atraco de bancos, ¿no? Sí, la película de Siminiani. De León, sí, entonces, pues, bueno, pues está bien, ¿no? Que haya esta vida, ¿no? Y eso, bueno, que él ha tenido más, tiene una, bueno, pues que es difícil a veces porque se está muy poquito, ¿no? En salas, ¿no? Y pasa con grandes películas que a lo mejor que puedes verlas pues a lo mejor en la Casa de América o a lo mejor en los cines, que no me acuerdo ahora del nombre, son los antiguos Alphaville, ahí en la Plaza de España, donde sí el cine Golden. Sí, los goles, donde sí que hay un interés en que la película le dan sus 6 meses, sus 5 meses para ver cómo funciona. Normalmente yo he vivido la situación de que te digan, si van tantos espectadores, estás más tiempo. Si no, te vas fuera el primer día o el segundo día. O sea, no hay forma. Es muy difícil ver una película con tan poca información. Sí, está claro que mientras que no haya una reestructura de la industria vamos mal, porque además los datos no se cocinan bien. Cuando se habla de los cientos y miles de millones que ha recaudado el cine español, no hay que olvidar que todo eso lo acaparan 2 o 3 películas. La de Santiago Segura, la de Almodóvar y 2 más. Y luego hay un 70% de cine que no se estrena, con lo cual, pues estamos muy mal. Pregunta a otro espectador, bueno, algo que ya un poco has contestado, concretamente, que ¿por qué Villaverde? ¿Y por qué la estampa ferroviaria? Que ya de alguna forma hemos hablado antes, pero por no dejar a este espectador sin... Bien, no, lo que estaba claro era que tenía que ser Villaverde. O sea, eso no había otro lugar donde serlo, ¿no? Entonces, porque la idea original estaba plasmada desde un primer lugar en Villaverde. Y ferroviario, pues un poco lo que decidía, siempre que haga algo voy a procurar que esté el tren, que esté el ferrocarril dentro. Y entonces, por ejemplo, en ese lugar, es la cuarta cosa que hago ahí, ¿no? Siempre me busco cualquier excusa para esa localización. Esa localización, si la miras bien y no sitúas mucho más, puede ser Yugoslavia, puede ser cualquier lugar donde tú quieras situar la historia, ¿no? Entonces, por eso es. Y otro espectador vuelve a abundar en el tema de Villaverde y en el tema ferroviario. Dice concretamente que captas muy bien el pasado ferroviario de Villaverde y luego también le gusta especialmente la secuencia de la cabalgata, esas escenas documentales. Dice que unes muy bien el pasado ferroviario con la cabalgata que se sigue celebrando actualmente. Sí. Sí, era un poco ver cómo Villaverde ciertas cosas sigue manteniendo, ¿no? El momento que fue, se inserta muy bien en el actual, ¿no? Entonces eso es lo que nos enamoraba, ¿no? Y sobre todo que nos lo permitía hacer. Y como el barrio nos daba todo eso, pues había que potenciarlo, ¿no? Y otro espectador más que nos cuenta que es de Vallecas y que de niño le fascinaba ir a ver las vías de trenes con los trenes aparcados en las vías muertas y que jugaba con otros niños por allí, por la zona. En fin, tenemos una abundancia de espectadores aficionados al tema ferroviario. Quizá culpa mía que he sido el que ha sacado el tema, no, pero bueno, pero que está muy bien porque está muy presente en la película.
Muy bien, Iván, pues vamos a tener que ir terminando. Recordar a los espectadores, como tú hubieras dicho, que en la próxima sesión de este martes próximo 18, Elías León Siminiani, el protagonista, con su película Apuntes para una película de atracos. Otra película inclasificable, con mucha garra, para amantes del Madrid clásico, y que quien no la conozca, seguro que le va a fascinar. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido, como siempre, y muchas gracias, Iván, y deseosos de estar aquí con tu próximo proyecto. Un abrazo Muchísimas fuerte. gracias, Miguel Ángel. Muchísimas Nada, gracias. Un placer gracias, enorme. gracias a ti y hasta el próximo día. Un abrazo. Vale, un abrazo. Hasta luego.